la RPP parlamentaria Camones. Muchas gracias, Jorge. Hay que reconocer que APP votó en bloque a favor de esta reconsideración. Así es, nosotros hemos votado, hemos tenido un voto consciente, un voto responsable, un voto que hemos evaluado también como bancada y también con el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Y en ese sentido hoy día lo hemos reflejado, ¿no? En el Pleno, haber votado pues, los 11 que integramos la bancada a favor de este dictamen pues, que disponía estas elecciones complementarias a desarrollarse de una manera mixta, ¿no? La primera vuelta en diciembre de 2023, la segunda vuelta en febrero del 2024 y con un cambio de mandato a fines de abril. ¿Se incluía la reelección de los parlamentarios en esa iniciativa? Porque es un tema que sacó a la polémica a través de Susel Paredes, ¿no? Claro, es solo posiciones de Susel y yo no entiendo por qué tanto alarmarse por el tema de la reelección. Obviamente el dictamen no precisaba, ni lo prohibía, ni tampoco lo indicaba que sea un tema de reelección. Pero se podría dar la lectura como ocurrió en el año 2019 que cerraron el Congreso y que los parlamentarios que fueron cerrados en esa época pues, sí pudieron postular, porque el Jurado Nacional de Elecciones en esa época emitió un pronunciamiento indicando de que sí podían ellos volver a postular. Dejaba la puerta abierta en todo caso. Exacto, en consecuencia en esta oportunidad también podría ser. Entonces yo no veo por qué escandalizarse y en ese sentido sí no estoy de acuerdo con las expresiones de Susel, porque finalmente uno puede tener la intención de presentarse, pero es el pueblo finalmente quien elige. Entonces el pueblo elegirá, si quiere que alguno que considera hecho un buen trabajo, lo volverá a elegir a través del voto. Y si no, pues definitivamente el pueblo le va a cerrar la puerta y definitivamente nadie más, ninguno de estos entra al nuevo Congreso, ¿no? Entonces, ¿y qué está pasando en el legislativo congresista Camones? ¿Por qué no se puede llegar a algún acuerdo? Claro, se reclama que en las calles la gente sale, que no se ponen de acuerdo en el Ejecutivo, pero en el Congreso la situación está peor realmente. Claro que sí. Bueno, el problema de la calle es un problema bastante crítico y particularmente yo pienso que quienes están liderando estos conflictos, esas manifestaciones, son gente que creo yo no debe tener buenas intenciones, porque las personas que tienen buenas intenciones dan la cara. Sin embargo, en estas manifestaciones, hasta la fecha, más de un mes no tenemos alguien que los represente y los lidere, ¿no? Como para poder convocarlo y decir, mira, que quiero conversar contigo, tu ejecutivo, tu legislativo, pues si hagamos una mesa de diálogo y lleguemos a algunas soluciones, ¿no? Quien se oculta no tiene buenas intenciones. Sobre eso, y respecto a la falta de consenso dentro del Congreso, para mí la situación es clara. Sectores de centro-derecha no quieren saber nada con la Asamblea. Queremos, de repente, reformas, bicameralidad, de repente reelección. Sectores de izquierda no quieren saber nada con bicameralidad ni con reelección, pero sí quieren su asamblea. Entonces es momento de hacer de sacrificio, de desprendimiento. Entonces no veamos ni las reformas electorales constitucionales, ni tampoco asamblea. Simplemente lleguemos al consenso en decidir, nos vamos todos y la fecha, tan sencillo como eso. Entonces, ¿por qué entramparnos, no? ¿O por qué querer amarrar un tema de adelanto de elecciones, o condicionarlo a una asamblea o a una consulta popular para ver si la gente quiere o no quiere una nueva constitución? Que dejemos eso al próximo Congreso. Lo único que tenemos que hacer ahora es definir. ¿Nos vamos todos? Sí. De eso creo que no hay discusión. Nos vamos. El problema es también la ciudadanía. Claro, y el problema es cuándo, ¿no? Hubo una propuesta inicial que ya había obtenido pues más de 90 o cerca de 91 votos, que era desarrollar estas elecciones en abril de 2024 y hacer el cambio de mando en julio del 2024. ¿Por qué no se continuó con esa propuesta si ya por lo menos había aprobado en una primera legislatura? Lamentablemente hubo una decisión inconsulta de presentar una reconsideración que la presentó, como todos sabemos, el congresista Guerra García. Y bueno, es lo que nos ha llevado pues a desencadenar todo estas idas y venidas que realmente pues no solamente nos agotan nosotros como parlamentarios, pero entiendo mucho más los debe tener pues en zozobra y en angustia de la población que está pidiendo que nosotros del Congreso pues ya demos una fecha, ¿no? Y lo mismo hace el Ejecutivo exhorta al Legislativo para que ya demos una fecha y saber pues cuándo ya se va a realizar esas elecciones y comiencen a hacerse todas las actividades para que apunten a ese fin, ¿no? Para usted, congresista Camones, ¿cuál sería la fecha ideal para las elecciones? Yo considero que debería ser el 2024. Yo persisto en la idea de que sea abril del 2024 y en julio del 2024 hacer el cambio de mando, ¿no? El primer proyecto que fue aprobado. El primer proyecto y que tuvo el consenso de 91 congresistas, ¿no? Sino que lamentablemente, repito, esta reconsideración nos trajo pues prácticamente ahorita casi a foja cero, ¿no? Porque presiento que el dictamen de mañana del congresista Quito no va a tener quizás los votos en mayoría. El dictamen, ¿no?, en minoría. Claro. Que incluye la Asamblea Constituyente.
Constituyente. Que incluye la Asamblea Constituyente. O sea, hay un sector, creo yo, mayoritario que no comulga con la idea de pues, ir a una Asamblea Constituyente. ¿APP ¿no? votaría por una Asamblea Constituyente o no? Es una posición partidaria, así de bancada, que no vamos a avalar un tema de Asamblea. ¿no? Bueno, haciendo unas sumas y restas, sin ser un gran matemático, lo más probable es que este proyecto no pase. ¿no? Lo que sí hay que saludar que la bancada de Perú Libre está invitando a los voceros de las demás bancadas a conversar y ver pues de repente una salida. Que ese tipo de conversaciones es saludable, ¿no? Porque finalmente hay que llegar a un consenso y bueno, presentar un producto, en este caso un dictamen, que lleve de repente pues la mayoría de votos, ¿no? Que convoque la aceptación de la mayoría de congresistas dentro del Parlamento. Le pregunté por la fecha ideal. ¿Cuál sería entonces el dictamen ideal, ¿no? El dictamen que al menos va a poder tener ese consenso que todos queremos. Este dictamen es prácticamente inviable. O sea, hacer unas elecciones en abril de este año es inviable. Ya el sistema electoral o los organismos que conforman el sistema electoral han indicado que mínimo son 270 días, o sea, 9 meses para elaborar y desarrollar todo un proceso electoral. Empezando desde el padrón. Exacto, claro, el padrón, yo he trabajado casi 20 años en RENIEC, se cierra 365 días antes de la fecha de las elecciones. O sea, ahorita estaríamos fuera de fecha, ¿no? Entonces hay que hacer una serie de actividades que pues, prácticamente en 3 meses no la vamos a poder hacer. Entonces, ya desde la fecha que tiene ese dictamen en minoría es inviable. Entiendo que van a hacer un nuevo cronograma, espero pues que presenten un cronograma que sea viable, de repente esta fórmula mixta, diciembre de 2023 y quizás abril febrero de 2024, ¿no? Espero que sea así, pero adelantar tanto no nos daría la oportunidad, al menos este Congreso que presiento ya está de salida, genere algunos tipos de cambios, algunos tipos de reformas para dejarle algo a la población, ¿no? El tiempo se nos ha ido, de repente, pues, ha sido muy corto como para poder generar ese consenso, que no lo hemos logrado, un Congreso bastante, con 3 posiciones bien marcadas, ¿no? Una izquierda y fragmentado también, bastante fragmentado. Fragmentado a raíz de las bancadas de izquierda, ¿no? O sea, 13 bancadas en algún momento, imagínate, ha sido muy complicado llegar a decisiones pues que nos hayan ayudado al menos a aprobar siquiera una reforma electoral, ¿no? Claro, porque han tenido, a ver, en la práctica más de un mes, congresista Camones, y no se han podido poner de acuerdo ni siquiera en las reformas y tampoco en la fecha. Hasta el día de ayer, bueno, yo soy vicepresidente de la Comisión de Constitución y estuvimos tanto con Alejandro Cabero, que es el secretario, como con Guerra García, que es el presidente, buscando esos consensos. Incluso visitamos también al Premier para darle cuenta más o menos de cómo se estaban haciendo las negociaciones dentro del legislativo y preguntar también cuáles eran las posibilidades que ellos tenían respecto a la presentación de un proyecto. El Premier indicó que ellos iban a ser muy respetuosos de las decisiones que tomáramos dentro del legislativo, pero claro, nos exhortaba a que por fin llegáramos a ese consenso, porque lo que les preocupa a ellos es lo mismo que a nosotros, ¿no? O sea, tener en esa zozobra, en ese clima de ansiedad a la población que quiere ya una fecha. En esa situación estamos todos realmente, pero estamos todos, o sea, se han hecho una incertidumbre terrible. Se han hecho todos los esfuerzos, créeme. Yo soy parte, como te digo, de la mesa directiva de la Comisión de Constitución, pero es imposible cuando tienes pues posiciones tan marcadas y en grupos que son mayoría, divididos prácticamente en 3, ¿no? Entonces es complicado. ¿Cometió un error entonces el presidente de la Comisión de Constitución al presentar esta reconsideración? Considero que cualquier decisión que se haya tenido que presentar debió haber tenido el consenso, al menos de quienes representamos el bloque democrático, de repente también con las bancadas de izquierda, como para no echar pues en saco roto un pedido que no tenía pues ni siquiera conocimiento de las demás bancadas. Yo considero sí fue un error, pero lejos de estar ahorita llorando sobre la leche derramada, nosotros lo que tenemos que es sentarnos a buscar soluciones, ¿no? Creo que eso es lo más práctico, lo que necesitamos ahorita, buscar las soluciones. Perú Libre ha dicho que además de este dictamen en minoría está preparando otro, según Perú Libre, con recomendaciones o con aportes de las distintas bancadas. ¿Qué va a pasar con este proyecto? Repito, yo saludo que se nos esté convocando para poder escuchar y de repente llegar a un consenso, ¿no? Mira, yo te inicié esta entrevista. Creo yo, no es momento ni de asamblea ni de repente reformas. Es momento de tomar una decisión sobre la fecha de término de nuestro periodo
como congresistas, ¿no? de este Congreso corto. Es el único acuerdo al que tenemos que arribar nosotros es ese. Ya las reformas constitucionales y el tema de la Asamblea ya será producto de trabajo del Pero hay una Congreso, reforma que ¿no? usted la había propuesto y que sin duda también responde al clamor de Claro, muchos que a mí peruanos. me encantaría que... Claro, que no puedan postular sentenciados, por ejemplo, por terrorismo, por violación sexual, aun cuando hayan cumplido su pena. Claro que sí, sería, por ejemplo, ¿no? Si nosotros llegáramos a ese consenso de poder dejarle de repente mejores condiciones al próximo Congreso y al próximo presidente o presidenta que sea elegido, al menos ese proyecto de ley debería ser aprobado, ¿no? Nosotros lo hemos presentado pues, porque consideramos que no solo basta de tener candidatos que cumplan con el perfil técnico, esa idoneidad y capacidad para dirigir, ¿no? Tanto desde el Congreso como desde el Ejecutivo, sino también esa probidad, esa idoneidad moral. A mí se me hace imposible poder tener siquiera como candidato a un violador de menores, aunque haya terminado su condena y haya sido, entre comillas, rehabilitado, ¿no? Tendríamos a un ex violador de menores que está postulando para la presidencia de la República. Claro, congresista Camones, en la práctica un terrorista que ha cumplido con su condena puede postular y mañana salir elegido o elegida presidente del Perú. Si queremos nosotros darle pues un mejor escenario político, mejores condiciones a la política, si queremos limpiar a la política, tenemos que empezar por aprobar proyectos como el que se ha presentado, ¿no? Sabemos que el Tribunal Constitucional ha emitido un pronunciamiento indicando pues que incluso los terroristas que han sido rehabilitados pueden ser candidatos pues a presidentes, a congresistas. Entonces se nos hace pues increíble que haya algo así, pero justamente ellos opinan porque esto no está regulado en la Constitución, sí en una ley, pero no en la Constitución. Entonces urge hacer una modificación a la Constitución y poder aprobar al menos esto que sería tan importante y saludable para la política peruana. Finalmente, congresista Camones, quedan ¿cuánto? En la práctica 8 días para que se acabe esta legislatura, el 10 de febrero. ¿Qué mensaje para la población? Que usted lo ha dicho, ve con incertidumbre, con ansiedad esto que está pasando y dicen no se ponen de acuerdo en el Congreso. Bueno, sí, la decisión de adoptar es complicada, es una decisión muy importante para nuestro país y a la población solamente pedirle un poco de calma, un poco de paciencia. Estas manifestaciones violentas no nos ayudan en nada, realmente no nos ayudan no solamente como Congreso, sino como país, porque preocupa que la gente pues esté limitando derechos de otros, ¿no? Entonces hay gente que ha salido a marchar a las calles y reclaman justos pedidos, pero hay mucha más gente que sale pues a violentar, a invadir, a privar de derechos a los demás. O sea, la manera brutal como se está atacando nuestra Policía Nacional no es lo que esperamos como país. Muy bien, gracias.